Les había tomado 3 semanas al equipo príncipe encontrar al pueblo más cercano. Lo que en total juntaba un mes de viaje. Pero grande fue su decepción, al llegar y encontrar todas las casas vacías, destrozadas, y sin ni una sola persona en los alrededores. De haber sabido que el pueblo estaba abandonado, fácilmente se hubieran ahorrado esas 3 semanas, y habrían avanzado más. Sin nada mejor que hacer, comenzaron a inspeccionar el poblado. El pueblo se llamaba Timberlake, y por lo que se veía llevaba varios años abandonado. Habían casas, tiendas, escuelas y tabernas. Pero hubo algo que a Johnny lo llenó de emoción. Un museo abandonado. Kim y Valak también notaron esto, y acompañaron a Johnny para explorarlo. Lo mejor de todo es que era lo bastante grande para que Calgar, Rain y Soren pudieran entrar. En la entrada había una verdadera reliquia. Representaciones de un T-Rex, un Parasaurolophus y un mamut de antes de que las bestias prehistóricas regresasen de la extinción. Tendrían más o menos unos 3000 años de antigüedad. Los 3 animales se quedaron pasmados, observando las estatuas. Soren se preguntaba cómo ese mamut podía respirar, beber, o incluso comer sin una trompa, y cómo hacía para que sus colmillos le fuesen útiles en la posición en la que estaban. Rain se preguntaba cómo ese Parasaurolophus no se cansaba de estar tanto tiempo en 2 patas, el por qué parecía que estaba desnutrido, y el por qué sus manos parecían las de un humano, en vez de cascos de caballo como las suyas. Y el que más se hacía preguntas era Calgar. Ese tiranosaurio parecía demasiado delgado, su cráneo era distinto, las crestas de queratina parecían cejas en expresión de enojo, los brazos eran delgados y apuntando hacia el suelo, y los dientes sobresalían de la boca. Calgar intentó hacer algo parecido, intentó rotar sus manos de forma que apuntasen hacia abajo, lo que le estaba costando bastante. No hagas eso, Calgar, te vas a romper las muñecas, le dijo Johnny con expresión risueña. Calgar pareció comprenderlo, y dejó de intentar. Luego, intentó exponer sus dientes, cosa que sí logró, pero la sensibilidad se dio enseguida por el frío. Los tapó de nuevo. El museo tenía una biblioteca enorme, llena de libros no solo de paleontología, sino clásicos de la literatura con dinosaurios. Muchos de estos libros habían sido escritos antes de que las bestias prehistóricas volvieran de la extinción, por lo que tenían ideas desactualizadas, pero eran parte de la historia de la paleontología en general, por lo cual su preservación era esencial. Clásicos como El mundo perdido y La tierra antes del tiempo, y más contemporáneos como Dino Rey y Guerra primitiva, eran algunos de los libros que se encontraban en la biblioteca, pero a Johnny no le gustaba ninguno más que aquel que hizo que los dinosaurios le gustaran, Parque Jurásico de Steven Spielberg y Michael Crichton. Sencillamente le parecía una obra maestra. Kimmy notó el entusiasmo de Johnny por los libros de dinosaurios. Quería conversar con él del tema, pero le apenaba un poco. Sonrojada, plantó la conversación. Valak lo observaba todo por detrás, y entonces notó lo evidente. Johnny le gustaba a Kimmy. La conocía tanto que pudo suponerlo con pequeños detalles como la mirada, el evidente sonrojo de sus mejillas, o el cómo se agarraba el cabello y su ropa con nervios frecuentemente. No muy lejos de allí, los recuerdos invadían la mente de Raira. Hace más o menos 3 años, ella era una princesa privilegiada, al igual que sus hermanos, vivía en el palacio real junto a su padre, gozando de comodidades que el resto de orcos solo podían soñar. Pero había algo que no la dejaba tranquila. El estado del resto de su gente. Los menos favorecidos padecían de hambre y falta de recursos, lo cual hacía que las calles fueran un caos. Ella quiso hacer algo al respecto. Cierto día, agarró algunas provisiones del palacio, y fue por las calles compartiéndolas con el pueblo. Sin embargo, lo que parecía un rayo de esperanza, se había convertido en el inicio de su tragedia. Al rey Nephews no le agradó un pelo lo que su hija había hecho. El día siguiente comenzó una fuerte discusión en la sala del consejo, en la que Nephews reprendió a Raira por sus actos de camaradería. Pero Raira no se dejó pisotear por su padre, defendiendo su postura, y reprochándole a su padre el cómo ellos vivían en la cima, mientras que el resto de su gente estaba en la más absoluta miseria. Nephews no iba a tolerar esa falta de respeto. Agarró su katana, y de un movimiento fugaz atacó a su hija en el rostro, dejándole una cicatriz en el ojo izquierdo. El destino de Raira estaba condenado. Nephews la exilió del reino, pero le dio una oportunidad de volver. Si quería regresar a casa, debía volver con el Prini de los hombres, vivo o muerto. En un principio iría sola, pero sus hermanos Kai y Hali se ofrecieron a acompañarla, comenzando así su dolorosa travesía. Y fue así como ella cambió, volviéndose en lo que su padre tanto quería.
Había perdido el camino, y apenas ahora estaba empezando a recuperarlo. Sin embargo, el recuerdo aún le dolía, como una lanza clavada en su corazón. Y el dolor solo se hacía más agudo, con la culpa y el arrepentimiento de lo que había hecho en los 3 años en los que habían estado exiliados. Pero, por fortuna para ella, no estaba sola. Sus hermanos estaban ahí para consolarla. Kai, en especial, se mostraba bastante empático con ella. Porque sabía que, si fuese por ella, no los hubiera traído, y ellos estarían en casa. Sabes que nada de esto es tu culpa, hermana, le dijo para consolarla. Los dos sabemos que eso no es verdad, Kai, le respondió con tristeza. Si tan solo me hubiera quedado callada, si no hubiera ofendido a nuestro padre, no estaríamos aquí, añadió. Antes hubiera estado fatal de tu parte, porque tú bien sabes que nuestro padre estaba muy equivocado, respondió Kai. Aún así, no puedo dejar de sentirme culpable, Kai, simplemente no puedo, respondió Raira. Luego de esto, se adelantó. En las últimas 2 semanas, habían estado siguiendo las huellas del equipo príncipe, y por lo que veían, ya no estaban tan lejos de alcanzarlos. Sin embargo, decidieron parar para descansar un poco. Jalí se sentó junto a Kai para conversar, ya que había notado que Kai había intentado hablar con Raira. ¿Y qué te dijo?, le preguntó. Me dijo que no podía evitar sentirse culpable, respondió. A lo que Jalí dijo. Lo que pasó hace 3 años fue un golpe devastador para todos, pero a nuestra hermana le afectó más. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Kai. Hay que dejar que lo procese a su manera, ella ya reconoció sus errores, ahora debe pasar por el resto del proceso, contestó Jalí. Raira se distanciaba de sus hermanos una vez más. Debía procesar los sentimientos que invadían su mente, pero quería distraerse un poco. Entonces se le ocurrió, que tal vez, compartiendo más tiempo con su montura, lograría relajarse un poco. Así que fue a un arroyo cercano, y capturó un pez. Se lo iba a dar al espinosaurio. Se acercó a él, y extendiendo su mano con el pez le dijo. Debes tener hambre, toma, tal vez no parezca mucho, pero te llenará un poco el estómago. El espino simplemente se quedó quieto. No era algo muy común en su jinete. Raira siguió insistiendo, incluso le arrojó el pez suavemente, esperando que éste lo atrapase de un fugaz movimiento. En cambio, el pez rebotó en su nariz, y cayó al suelo, hundiéndose en la nieve. Entonces Raira entendió que no tenía hambre. Aún así, decidió recogerlo, y guardarlo en su bolso por si le daba hambre después. Su relación había mejorado considerablemente, pero aún faltaba pulir esos detalles. Se había puesto a pensar, y una de las cosas por sellar era ponerles nombre a los animales. Fue entonces que Raira llamó a sus hermanos, y los incitó a nombrar a sus monturas. Era algo importante, puesto que hasta ese momento, solo les decían Deino, Teri y Espino, pero había que ponerles un nombre propio. Jalí fue la primera. A su Deinotherium, le puso de nombre Zugeri, Queen su ágil y significa fuerte, denotando su gran fortaleza. Luego siguió Kai, y para el tericinosaurio decidió darle el nombre Monkbat, que en Mongolia significa firmeza eterna, debido a que el Teri era el más perseverante en las misiones, y no le temía a casi nada. Y por último Raira. Ella decidió ponerle al espinosaurio el nombre de Bastet, en honor al dios de la protección en la cultura egipcia, simbolizando él como, incluso con lo mal que se llevaban al principio, él siempre la protegió. Ahora era oficial. Sus animales ya tenían nombre. Kael'gar tuvo otro recuerdo. Otro de su infancia, cuando aún vivía con su familia en el Valle de los Reyes. Era una noche solemne. Estaba junto a su padre, contemplando las estrellas. Eran como gotas de agua, pegadas en el cielo nocturno, y que brillaban como cristales. Entonces su padre le hizo una pequeña broma, agarrándolo y desarreglando su plumón, a lo que el pequeño T-Rex respondió subiéndose a su espalda, y mordisqueando su cuello con sus pequeños dientes. Luego, hubo silencio, cuando una pequeña luciérnaga se posó sobre la nariz del polluelo. Su padre se acercó lentamente, y resopló al insecto de forma gentil. La luciérnaga comenzó a brillar de color amarillo. Kael'gar estaba maravillado. Luego más luciérnagas salieron del pasto, y rodearon a padre e hijo, uniéndolos por siempre. Esa fue una de las noches más especiales de toda su vida. La que le hizo saber que, incluso muerto, su padre estaría con él, desde el reino espiritual. Y se preguntaba si, algún día, también se convertiría en padre. De ser así, quería ser como el suyo. Estos pensamientos se acentuaron más en la mente de Kael'gar, cuando de repente, vio un nido construido, aunque aún no tenía huevos. Había vida dentro del museo. La propietaria del nido no tardó en aparecer.
Era una hembra troodón, la cual estaba encinta. Pondría sus huevos dentro de poco. Se paró frente al gigante, y tomó una postura defensiva. Temía que el tiranosaurio destruyera su nido. Kylgar pareció entenderlo, y no la molestó más. Luego, recorrió el museo. Y en una vitrina, vio un arte de una familia de su especie. No solo recordó a sus padres y hermanos, sino que ese deseo de tener una familia se hizo cada vez más fuerte. Kimi estaba por ahí, observando reliquias y libros en el museo. Entonces Valak se acercó a ella, para hablar de la conversación que había tenido con Johnny hace un rato. Entonces, ¿qué tal estuvo? Le preguntó. ¿Qué tal estuvo qué? Contestó Kimi. Ya sabes, tu conversación con Johnny, parecías muy interesada en el tema, contestó Valak. Kimi notó que Valak estaba manejando un tono poco común, uno que solo usaba cuando sabía algo que alguien ocultaba. ¿Qué es lo que quieres decir? Le preguntó. Nada, es que me he puesto a observar, y me he dado cuenta de que hay alguien que te gusta, contestó Valak. Entonces Kimi lo entendió. Apenada, intentó negarlo, incluso cuando ya sabía que Valak lo sabía. Kimi el Kimerich, te conozco como la palma de mi mano, y si te digo que Johnny te gusta, es porque sé que es cierto. Entonces Kimi dejó de fingir, y finalmente lo admitió. Ok, me rindo, tienes razón, Johnny me gusta. Me ha gustado desde hace mucho. La cosa es, que aún no me siento lista para decirle lo que siento, y tal vez, necesite ayuda con ello, le dijo. Valak sonrió. Pues sabes algo, a tu lado tienes al maestro perfecto, le respondió. ¿En serio me vas a ayudar? Preguntó Kimi. ¿Tú qué crees? Contestó Valak. Ahora estaba decidido. Las clases de amor de Kimi iban a comenzar. Johnny estaba sentado a solas en el salón general, al lado del esqueleto de un apatosaurio. Estaba pensativo. De pronto, sintió que algo le molestaba en su bolsillo. Lo sacó, y se dio cuenta de que se trataba de su collar. Recordó lo que le había dicho Boril en el reino de los enanos. Normalmente, cuando un príncipe nace, sus padres le dan un collar. Pero el suyo estaba roto por la mitad. Pensando un poco, una idea llegó a su cabeza. ¿Y si, en algún lugar de Sorland, él tenía un hermano, o hermana perdida, que tuviera la otra mitad del collar? De ser así, tenía que encontrarlo. A las afueras del pueblo abandonado, los hermanos orcos habían encontrado sus huellas. Bastet las olfateó, y las identificó como las del equipo príncipe. Ya estaban cerca. Las emociones llegaron en Raira. Pero aún con el impulso, se propuso en mantener su promesa. Iba a pelear con perseverancia, pero sin tirar a matar, como en las veces anteriores. Siguieron las huellas, hasta el museo abandonado, en donde se encontraba su objetivo. Raira y Bastet decidieron entrar, mientras que Kai, Hali, Zuber y Monkbat decidieron quedarse en las afueras para evitar el escape del equipo, e incluso, para preparar una emboscada si hacía falta. Kylgar olfateó peligro cerca, lo que no fue pasado por alto por el resto del equipo. Johnny se enteró. Los orcos los habían encontrado. Tenían que salir de ahí. Johnny y Kylgar se quedaron para distraer a los hostiles, mientras que Kimi, Valak, Rein y Soren buscaban una salida. Kylgar se puso en guardia frente a una sombra. Sé que son ustedes, ya den la cara, gritó Johnny de forma desafiante. De entre las sombras, Bastet y Raira se rebelaron. Supongo que nos descubriste, príncipe de los hombres, dijo Raira. Y yo supongo que no fui lo suficientemente claro la última vez que nos vimos, respondió Johnny con rabia. Solo diré, que este es otro chance que te estoy dando para rendirse por las buenas, dijo Raira. O si no que... ¿Acaso me matarás? Respondió Johnny. He hecho no, ya no, respondió Raira. Por Dios, eso no te lo crees ni tú, le respondió Johnny. Antes, agradece que cambié de parecer, porque no quiero matar a nadie más, respondió Raira, ahora sí levantando su lanza, y apuntando hacia Johnny. En respuesta, Johnny desenvainó a Excalibur, la espada de su padre, y le respondió. Pues primero muerto, antes que rendirme. Ahora todo estaba claro. La batalla comenzó. Kylgar y Bastet chocaron en un duelo de fuerza que el tiranosaurio terminó ganando, para luego, atacarse mutuamente con mordiscos, cabezazos, coletazos y zarpazos, mientras destrozaban estructuras y artefactos del museo por mero daño colateral. Por su parte, sus jinetes se batían en duelo una vez más. La lanza y la espada chocaron, lanzando chispas por el rozamiento del metal. Johnny atacaba con determinación, y la misma ira que sentía desde la última vez. Pero notó algo diferente en su enemiga.
Si bien, ella también peleaba y se defendía intensamente, su rostro, lejos de la expresión de cólera de su último encuentro, ahora tenía un gesto serio, y su actitud era más calmada y defensiva. Pero Johnny pensó que era solo un cambio de estrategia, por lo que él también le calmó un poco para no malgastar energía. Sería una batalla diferente. Los demás habían logrado salir del museo, pero Kimmy estaba preocupada. ¿Crees que Johnny esté bien?, le preguntó a Balik. Debe tenerlo todo controlado, recuerda lo que pasó la última vez, respondió Balik para calmarla. Sin embargo, ellos no estaban seguros. De repente, una shuriken salió volando, y Balik la esquivó de milagro. Kai y Hali los estaban esperando, junto a sus animales. Pero Kim y Balik no iban a retroceder. Lo que significaba solo una cosa. Otra batalla había comenzado, expandiéndose por todo el pueblo. Las bestias derrumbaron las abandonadas estructuras mientras luchaban, y sus jinetes hacían lo mismo a escasos metros de ellos. Rain y Kimi luchaban contra Kai y Monkbat, mientras que Soren y Balik se encargaban de Zuber y Hali. Dentro del museo, Johnny y Raira seguían peleando. Pero la batalla se había transformado. Ahora era más parsimónica, con uno que otro ataque fugaz, pero de resto se mantenían en guardia. Sin embargo, sus dinosaurios estaban desatados, y estaban destruyendo todo el lugar. Incluso poniendo en peligro a sus propios jinetes. Kylgar lanzó a Bastet con fuerza contra una columna, provocando que ésta se derrumbara, y parte del techo también. Estaba por caerle encima a Raira. Pero Johnny espabiló a tiempo, y se lanzó, quitándola del medio, salvándose la vida. Los dos se quedaron pasmados. Ninguno podía creer lo que había pasado. Al ver lo que había ocurrido, los dinosaurios también dejaron de pelear, y se dirigieron a sus jinetes con preocupación. Kylgar frotó su hocico contra Johnny, mientras este le decía que estaba bien. Pero Raira pensó en tomar su lanza, que estaba a pocos metros de distancia. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo. Incluso si era su enemigo, Johnny la había salvado. Entonces los dejó marchar. El resto habían visto el derrumbe desde fuera, y entraron al museo para buscarlos. Al final, ambos príncipes se reunieron con sus respectivos grupos. Había pasado el tiempo. El equipo príncipe había salido del bosque helado, y la primavera llegó para sustituir el invierno. Johnny aún pensaba en ese día. El día en que, por loco que pareciera, tanto él como Raira dejaron sus diferencias a un lado por un instante. Pero eso para nada significaba que fueran aliados, mucho menos que se llevaran bien. Porque Johnny, después de lo que ella había hecho, aún la detestaba. Después de todo, ella había matado a la que fue su madre durante gran parte de su vida, y lo había estado siguiendo por todos Orlando. Pero, si hay algo que él sabía, era que para lograr la paz permanente, había que dejar el odio y el rencor a un lado, aun si no fuera sencillo. Como todo, era un proceso. Por ahora, él y sus amigos continuarían su misión. Porque aún había mucho por descubrir, nuevas criaturas y paisajes por explorar, e incluso, nuevos amigos a los que conocer. Esto era solo el principio de la aventura, en la tierra prehistórica llamada Sorland. De vuelta en el reino de los orcos, Nephews se había enterado de todo. Sus informantes le habían tenido al tanto de lo que había pasado este tiempo. Y como su hija desterrada había fracasado, era hora de que el rey orco tomara cartas en el asunto. El príncipe de los hombres ha sido encontrado finalmente. Tu hermana intentó capturarlo y traerlo hacia mí. Pero, tú ya la conoces. No tiene el valor para tomar las decisiones necesarias. Por eso, necesito que tú limpies su desastre. ¿Serás capaz? Como tú quieras. Padre. De entre las sombras, un orco se reveló. Detrás de él, habían 3 Deinonychus, y un Acrocanthosario. Eran sus animales, entrenados para asesinar. Solo podía tratarse de una persona. El primogénito del rey Nephews. Heredero al trono de los orcos. Y el hermano mayor de Raira, Hali, y Kai. El príncipe Striker.